Una lectora de Haz y Prensa con una adecuada sensibilidad y una fina sensibilidad litúrgica se lamenta con toda razón de el sufrimiento espiritual que le produce ir a un templo cerca de su casa, a la misa cotidiana, donde la celebración de la misa está repleta de irregularidades. Por lo pronto, el sistema de audio no funciona y en consecuencia el sacerdote utiliza un altavoz para celebrar la misa, con lo horrible que suena el altavoz, ¿no? Entonces celebra la misa apretando el micrófono, la bocina, digamos, ¿no? En una ocasión se acabaron las pilas de las baterías, digamos, del altavoz y hubo que cambiarlas. El sacerdote dejó las pilas usadas encima del altar, y esta es una de las tantas características que hablan de muchos elementos de descuido, el maltrato, el mal estado de los ornamentos litúrgicos, de los paramentos litúrgicos, de los objetos litúrgicos, y una cierta dejadez y desgano aparentes en el cuidado y en la celebración de la liturgia. Miren, hermanos, no voy a hacer un juicio sobre el celo de este sacerdote, pero el sacerdote puede tener múltiples razones para estar en esa situación. El gran predicador y un gran conocedor de las almas sacerdotales, porque se dedicaba a los retiros y direcciones espirituales de sacerdotes, el obispo norteamericano Fulton Sheen, una gran personalidad de la televisión en su época, decía que el descuido de los sacerdotes respecto de los paramentos litúrgicos habla de su propio descuido personal espiritual. Y en consecuencia, es importante que los católicos que participamos en misas donde se produce ese descuido, nosotros realmente hagamos un esfuerzo para corregir, primero de una manera proactiva y positiva, ¿no? La persona me decía, hablé con mi consejero espiritual, mi consejero o mi director espiritual me dijo que yo hiciera actos de reparación. Está muy bien hacer actos de reparación, porque efectivamente existe algo de sacrílego en una misa celebrada con desgano, con descuido, con irreverencia y con mugre, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es evitar que eso continúe sucediendo. No basta con los actos de reparación. Si voy a esa misa, entonces lo primero es decirle, Padre, ¿qué se necesita para tener un sistema de sonido que sea aceptable? El sistema de sonido puede existir, pero de repente está malogrado. Entonces, ¿cuánto cuesta repararlo? Y ver con los otros fieles y decir, hermanos, ¿por qué no juntamos el dinero para esto? Y poco a poco ir juntando y animando al sacerdote a contar con el apoyo de los fieles, aunque los fieles sean modestos, ¿no? Recordemos que a veces yo he estado en muchas misas en los Andes peruanos donde la misa ha tenido que celebrarse con altavoz porque no existen ni remotamente los recursos para un sistema de sonido, pero poquito a poquito uno ve que los sacerdotes sí se esmeran. Entonces es distinto que exista una situación de pobreza a que exista una situación militante de descuido. Eso no es aceptable. Y en consecuencia, la manera no es quejarse, sino proactivamente decirle, Padre, ¿cómo podemos ayudar a los fieles? Aunque nos tome un tiempo, aunque seamos fieles modestos, de recursos modestos. Pero si cuestan tantos pesos, tantos dólares, tantos colones, tanto lo que sea, para poder realizar esta dignificación de la liturgia, hagámoslo. Ahora, si existe una resistencia real del sacerdote, incluso cuando se le ofrece la ayuda, por más pequeña, modesta y larga que ella sea, entonces corresponde decirle al sacerdote, Padre, esto está mal, que usted descuide la liturgia, está mal, usted no lo debería hacer. Pero aparte de eso, quiero decirle que lo que corresponde es que usted sea más cuidadoso con la liturgia. Y si ese sacerdote no responde, entonces lo que corresponde es enviar una carta al obispo del sacerdote.
enviarle una carta explicándole, lamentablemente, este sacerdote, con términos muy caritativos, se producen estas cosas en misa, se producen estas anomalías, al sacerdote se le aproximó, le dijimos para poder ayudar, para mejorar los paramentos litúrgicos, aunque tome tiempo, hermanos, aunque tome tiempo, lo importante es la disposición. A Dios no le ofende la pobreza, al contrario, le ofende el descuido, el desgano, la irreverencia, la mugre. Entonces, si una comunidad puede apenas centavo por centavo, pero ir juntando camino a tener una misa digna, el Señor va a multiplicar esos esfuerzos y los va a aceptar, porque ve el sacrificio que se hace para la dignificación de la Eucaristía. Incluso en medio de la pobreza se pueden realizar estas colectas y pueden tomar un tiempo larguísimo, pero por lo menos se realizan, salen adelante, se llevan a cabo. Eso es lo importante. Eso es lo necesario. Allí es donde hay que tomar acción y tomar medidas. Entonces, es importante comprender que si nosotros nos movemos, nos desplazamos en ese ámbito, en ese ambiente, podremos tener muchas oportunidades para poder edificar y transformar. Está bien hacer penitencia, está bien hacer actos de reparación espiritual, pero conformarse, o sea, ir a esa misa, verla así, no decirle nada al sacerdote, eso no es virtuoso, hermanos. Y decir voy a hacer reparación espiritual sin hablar con el sacerdote, sin animar a la comunidad, sin intervenir, eso no es propio del cristiano. Los cristianos tenemos que actuar. Ha llegado el momento en que los cristianos nos acostumbremos a actuar, a tomar medidas. Y esas medidas tienen que ser firmes, enérgicas, claras y generosas. Que tengas un buen día.